Hasta luego, doctor. Ok, les voy a compartir pantalla. Vamos a dividir la clase en dos tantos. La primera hora vamos a hablar del método científico y en la segunda hora, bueno, vamos a tener un receso entre la primera y la segunda hora y en la segunda hora ya vamos a abordar el tema de observación científica y unas partes del marco teórico, ¿vale? Para que en la próxima clase que tengan ahora sí con el doctor, no sé si es con la doctora, puedan abordar el planteamiento del problema, ¿vale? Si van surgiendo algunas dudas, levantan su mano aquí virtual y pues las vamos tratando, ¿ok? Nada más me avisan cuando se vea la pantalla. Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba el doctor, pues yo soy egresada de Medici, estuve en el programa de docencia. A partir de ahí, pues ya me metí de lleno a la docencia y pues también estuve dando clases ahí de metodología de la investigación. Actualmente sigo dando clases y pues sí, como dices, algo que sí me agrada. Y bueno, vamos a empezar la clase. Le doy aquí. Ya me pasé. Bueno, los objetivos de la clase es el aprendizaje significativo. ¿A qué me refiero con el aprendizaje significativo? Es que ustedes se lleven una buena definición de qué es un método científico. Pues salimos de la FES, ¿no? Y teníamos una materia que se llamaba metodología de la investigación, pero muchas veces, pues, no quedaba tan claro, ¿no? A la hora de aplicarlo o de hacer como tal un conocimiento científico derivado del método científico. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se lleven de esta clase, que tengan su propia definición. Ahorita vamos a ver varios tipos de definiciones. Hay desde puntos filosóficos, hay otros puntos ya más enfocados a la corriente o al conocimiento. Y pues yo quiero que se lleven una de estas definiciones y la tengan muy presente, ¿vale? Para que si ustedes van a dedicarse sobre todo a la investigación, sepan que esto se puede aplicar, ¿vale? Ok. De introducción, obviamente debemos de hablar de qué es ciencia, ¿no? Y aquí les tengo esta definición que es la más utilizada, es un conjunto sistemático de conocimientos sobre una realidad observable. Y estos son obtenidos mediante el método de investigación científico. La clase pasada con el doctor habían visto qué era la investigación, cuáles son las fases de la investigación, y ahorita nos vamos a meter de lleno al método científico. En este concepto, lo más importante es que tenemos conocimientos, por así decirlo, juntos, ¿no? O sea, es como si los echáramos en una bolsita y en esta bolsita tengo la ciencia, ¿no? Pero la característica de estos conocimientos es que todos tuvieron que haber sido obtenidos mediante un método científico. Es decir, la investigación, pues es la donde yo estoy haciendo algo por saber o por responder alguna, pues sí, alguna pregunta que puede ser personal o puede ser un poco más general, ¿no? Y cuando yo aplico el método científico, obtengo conocimiento. Cuando estos conocimientos pertenecen a una misma rama o pertenecen a una misma categoría, pues entonces se forma una ciencia. Y bien lo vemos, ¿no? Hay ciencias como tal de la salud, puede ser medicina, puede ser epidemiología, puede ser salud pública, que puede ser una ciencia o una rama. Y también tenemos otro tipo de ciencias, por ejemplo, la música, la filosofía, siguen siendo ciencias. Y a esto, bueno, con este concepto grande, quiero que ustedes vean que el método de investigación o el método científico se puede aplicar a cualquier parte, a cualquier ciencia. Y obviamente va a cambiar dependiendo a qué ciencia se esté aplicando. No es lo mismo que lo apliquemos el método científico a una ciencia de la salud, a que lo apliquemos para filosofía. Es completamente diferente. Y es por eso que hay tantos cambios. Si ustedes se meten a Google y googlean pasos del método científico, les van a aparecer uno que tiene 4, otro que tiene 6, otro que tiene 7, pero eso depende o eso está basado en qué ciencia se está aplicando el método científico. Es por eso que hay tantas variaciones y tantos cambios. Y esto es como que lo más importante que quiero que
que se lleve, ¿no? Que el método científico obviamente es algo que va cambiando dependiendo de la ciencia a la que se va a aplicar, porque obviamente el conocimiento que vamos a adquirir es diferente. Ujú. Y bueno, ¿qué se necesita para que exista ciencia? Pues primero el conjunto de conocimientos, y aquí les pongo una imagen, por ejemplo, musicales, y un método apropiado para su estudio, ¿no? Entonces, el método apropiado para su estudio puede cambiar de nombre. Si tenemos como ciencia la epidemiología, el conjunto de conocimientos pues va a ser qué es incidencia, qué es prevalencia, ¿no? Las fórmulas, las razones, todo esto, y el método apropiado va a ser su método epidemiológico. Ujú. Es como, pues como nosotros, ¿no? Nos estamos formando de médicos cirujanos, que la gente lo llama como médicos generales, ¿no? Pero si ustedes hacen una especialización, no sé, en una residencia o una maestría, van a recibir otro nombre, ¿no? O sea, maestro en ciencias o, no sé, cardiólogo, especialista en medicina interna, ¿no? Pero siguen siendo la misma persona. En este caso pasa lo mismo con el método científico. El método científico es la base de todas las ciencias y puede cambiar cuando se aplica a una especialización, a una ciencia como tal, y pues cambia nada más su nombre, pero sigue siendo lo mismo. En este caso, pues método epidemiológico, ¿no? O igual, método clínico, ¿no? Ujú. Bueno, este es el dogma como tal. Tenemos nuestro conocimiento empírico y también otra de las definiciones del método científico es que el método científico es quien nos permite cambiar un conocimiento empírico a un conocimiento científico. Recuerden que el conocimiento empírico está en todos lados, es el primero que adquirimos y simplemente es por la experiencia y por, pues sí, lo que nosotros vemos y lo que nosotros captamos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, un niño pequeño agarra y mete la mano a pues al fuego, obviamente recibe un estímulo que siente que se está quemando y emite una respuesta, que es que lo retira, ¿no? Entonces, el conocimiento empírico que este niño adquirió fue que el fuego quema. ¿Y cómo lo adquirió? Pues por medio de la sensación. O pudo haber también visto que alguien metió la mano al fuego y se quemó, ¿no? Entonces, esto es conocimiento empírico. Pero ¿qué pasa? El método científico busca crear una forma en la cual las respuestas o lo que va a pasar o las consecuencias de un evento se vuelvan un poco más factibles o se vuelvan un poco más verídicas. Porque no es lo mismo que yo meta la mano al fuego con un guante resistente al fuego a que yo la meta así, normal, ¿no? Entonces, esas son características diferentes. ¿Y qué hace el método científico? Convierte el conocimiento empírico en conocimiento científico para que se pueda utilizar y se pueda hasta cierto punto predecir o generalizar, que eso sería la parte del conocimiento científico, ¿sale? No, o sea, siguiendo con este ejemplo, si yo aplico el método científico, podría hacer un diseño, una experimentación en el que pusiera, pues vamos a poner, vamos a probar los diferentes tipos de guantes que existen ante el fuego, ¿no? Y obviamente lo vamos a comparar con meter la mano normal, ¿no? Obviamente meter la mano sin ninguna protección nos va a causar una quemadura y con los otros tal vez no, ¿no? Entonces, después de que se emite ese conocimiento, se convierte en el conocimiento científico y ahora sí, es como cuando ustedes estuvieran buscando algo para no quemarse, para usarlo en la cocina, ya tuvo que haber un conocimiento científico en el cual se demostrara que ese material específicamente es seguro para manipular el fuego o manipular cosas calientes. Ujú. Entonces, el método científico podríamos concluir que es como un puente entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Y lo más importante es que el conocimiento científico y el empírico nunca van a estar, pues, desligados. Ujú. Siempre, o la mayoría, o si no es que todo el conocimiento científico viene de una base empírica. Ujú. Ok. Y bueno, el método científico como tal, sus raíces, viene del griego meta, que es hacia o a lo largo, y el otro vocablo que es odos, que es el camino. Entonces, juntando esto es el camino hacia algo, y también tenemos una raíz que es latina, que es la ciencia, ¿no? Que es el conocimiento. Entonces, la definición de método científico a través de sus raíces
etimológicas es camino hacia el conocimiento. Entonces, ¿qué tiene un camino? Pues tiene ciertas partes, ¿no? Es por eso que el método científico se divide en pasos, ¿vale? Entonces, esta es la primera definición. Si a ustedes, esta se me hace como que la más sencilla y para que se acuerden, ¿no? De qué es el método científico. ¿Ok? Luego, aquí, ciencia y más. No sé si han escuchado los términos o la diferencia entre ciencia, tecnología, la investigación y el método científico. Aquí les puse es como una pequeña actividad. Tenemos los incisos y pues cada una viene con sus definiciones, ¿no? Entonces, alguien que me pueda decir, está muy sencillo, ¿no? O sea, ¿qué es ciencia aquí? ¿Cuál inciso sería? O sea, uno, ¿cuál sería? Inciso. Sería el B, ¿no? Ajá, exacto. Conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable obtenidos por el método científico, ¿no? Ahora, ¿qué sería tecnología? La C, ¿no? La C, conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y pues obviamente ya nada más nos quedaría la A, que sería ¿cuál? La A, Ajá, la A, ¿cuál sería? Investigación científica. Investigación. Investigación, ¿no? El método científico es el conocimiento, perdón, el camino hacia al conocimiento y la investigación es toda la actividad humana orientada a descubrir algo desconocido, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? La ciencia cuando se aplica se convierte en tecnología y la ciencia obviamente no puede existir si no hay investigación y no hay método científico. Ese es como tal el dogma de la ciencia, o sea, no puede haber ciencia si no hay un método científico y por lo tanto no puede haber método científico si no hay alguien que lo aplique, que sería el investigador o la investigación, y después ese conocimiento no se puede quedar ahí volando, tiene que aplicarse a la sociedad, que sería tecnología, ¿sale? Y no tecnología no se refiere solamente a crear un aparato o a crear, no lo sé, tal vez un equipo de diagnóstico, no, se refiere a esto, ¿no? O sea, teorías y técnicas. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, hay guías de procedimientos estandarizados para realizar ciertas cosas. En este caso, imaginemos para la curación de una herida. Se hizo una guía aquí en México, hay una guía en México, que es un procedimiento normalizado. Igual se tuvo que hacer un método científico, revisando todas las bibliografías, alguien que lo pusiera, obviamente, un investigador, y pues se hizo, ¿no? ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos tecnología que fue prácticamente la descripción de una técnica, que es un manual. Y si se fijan, no es como que algo tan tangible o no es algo, mm, pues un aparato o algo que podamos ver, simplemente es un manual y eso sigue siendo tecnología, ¿vale? Ok. Otra definición del método científico por el diccionario de Oxford es prácticamente un método o procedimiento que se ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo tal, 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 que consiste en una observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de la hipótesis. Ujú. Aquí ya nos estamos metiendo un poquito más con los pasos, ¿vale? Si se fijan, el primer paso que nos está marcando es la observación. Después viene medición y experimentación y también ya estamos hablando del paso de la hipótesis, tanto la formulación, el análisis, que sería contrastar si estoy correcto o si no estoy correcto, si mi hipótesis está en lo cierto, y la modificación si es que yo encontré otra cosa y reformulo, ¿no? Esta es una definición en la que ya está diciendo los pasos, pero sigue siendo un procedimiento. ¿Qué le veo de desventaja a esta definición? Es que tú no puedes hacer una definición o no puedes definir un concepto utilizando las mismas palabras que tú estás definiendo, es decir, método, método. No, o sea, no es válido en la parte de definir un concepto. Así que yo, en lo personal, me quedaría nada más con procedimiento o serie de pasos, serie de procedimientos, ¿sale? Porque decir, el método científico es un método, o sea, pues es algo, es redundante, ¿no?
Luego, las otras definiciones son por filósofos, el método científico y todo, pues toda la parte de la ciencia está muy relacionada con la filosofía. Y este filósofo es Bunge. Él, más o menos allí en 1981, en uno de sus libros que es La ciencia, su método y filosofía, define al método científico así como aquí lo cito. Dice, el hombre a través de la investigación científica realiza una reconstrucción conceptual del mundo en el que vive y este proceso lo hace utilizando un método racional, sistemático, verificable y por consiguiente falible. ¿Sale? En esta definición lo que me agrada es que él está diciendo las características del método científico. Primero, que es racional. ¿A qué se refiere con racional? Racional es que está ligado a los procedimientos cognitivos que nosotros hacemos. Punch decía que el método científico, los pasos se basaban en los procesos cognitivos que nosotros hacíamos al hacer un descubrimiento o al estar viendo algo. Decía que el hombre en el ambiente, pues obviamente le surgía una duda, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos estudiantes, ¿no? Vamos, vemos un procedimiento o entramos a una cirugía y tenemos la duda, ¿no? Surge la duda y eso surge mediante la observación, que es como tal, pues algo primario, porque utilizamos nuestros sentidos, puede ser en este caso visual, ¿no? Por ver algo que no sabemos, y después viene un análisis o un juicio. El juicio lo hacemos en nuestra mente diciendo que sí concuerda y que no concuerda con mis conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, si yo entré a una cirugía en la cual de apéndice que era en este caso abierta, ¿no? Y yo siempre vi laparoscópicas, mi juicio va a decir, oye, pero yo nunca había visto esto, ¿no? Si es una manera correcta o si es la técnica correcta, porque yo nunca la había visto, ¿no? O yo nunca la había leído, ¿no? Tal vez. Entonces, ese sería el segundo paso. El tercer paso es la comprobación de mi hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no, yo siento que esa cirugía estuvo pues bastante bien, ¿no? El procedimiento estuvo correcto y todo, pero lo voy a comprobar. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Pues tengo esa duda, tengo esa necesidad de comprobarlo, voy y lo leo y ¿qué es lo que pasa? Tal vez en ese libro que yo leí me dice, ¿sabes qué? El procedimiento es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo después de eso voy a volver a emitir otro juicio relacionado con la hipótesis que hice. Ah, pues yo creí que estaba correcto el procedimiento, pero lo fui y lo leí en obviamente en algo que sea confiable y emito otro juicio que es que pues no estuvo del todo correcto, ¿no? Le faltó tal vez esto o se modificó por la situación, entonces se hace otro análisis y se crea otra, o más bien se reconstruye este concepto que yo tengo de la cirugía, ¿no? Y eso pasa con todas las cosas, se pasa con, pues, con la mayoría de nuestras actividades diarias. Es por eso que se llama racional, o sea, el método científico está basado en cómo estructuramos nosotros nuestro propio conocimiento empírico y es por eso que funciona. La otra, sistemático, es la segunda característica importante del método científico. Sistemático es que está ordenado, tiene una serie de pasos y si yo sigo estos pasos va a ser mucho más fácil que yo tenga menos errores. Y pues obviamente, siempre que se hace de manera ordenada y sistemática, va a ser más fácil. La otra es que es verificable. La verificación y sí, pues que sea falible, vienen ligados. Se supone que en la ciencia antes se hablaba de que el último paso del método científico era la creación de leyes y teorías. Ahora ya no se maneja tanto este concepto porque si nosotros decimos que el método científico es falible y el método científico, el último paso es crear leyes y teorías, pues no estamos como que dándole esta característica de que sea falible, ¿no? Entonces, por eso se llama verificable y falible porque puede venir otra persona y cuestionarlo, o sea, cuestionar el conocimiento que yo obtuve por el método científico y es válido porque eso es enriquecimiento y es lo que nos ayuda a hacer reconstrucciones de nuestro conocimiento o de nuestra vida o de lo que nosotros necesitemos, ¿sale? Entonces, esas son las 4 características.
racional, sistemático, verificable y falible, ¿vale? Otra definición súper corta. Igual, Karl Popper es otro filósofo, él es español, y pues él lo define así. El método científico tiene un objetivo que es la obtención de un saber riguroso y contrastable, ¿no? Que es igual, es con la misma característica del anterior, que es verificable y falible, ¿no? Que sea contrastable con otros conocimientos y verificable porque sea riguroso y que lleve un sistema, ¿vale? Luego, no sé si conozcan a este doctor, él es el doctor Rosenblatt. El doctor Rosenblatt, él es el fundador o prácticamente quien hace la innovación de la investigación aquí en México. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional y él ayuda a la creación de, pues prácticamente, más bien el apoyo al CONACYT y toda la investigación en el Poli. ¿Sí saben cómo se llama? O bueno, esos que van a hacer maestría, yo creo que les está interesando irse para allá. Pero ¿cómo se llama qué? La asociación. O sea, es una, sí, es como, empieza con C. ¿Al El Sinvestaf? Sinvestaf. Ah, exacto, el Sinvestaf. Él fue uno de los pioneros para la creación del Sinvestaf. Es el doctor Rosenblatt. Él es mexicano, obviamente, luego se fue a estudiar a Francia y allí estudió neurología, música y también estudió filosofía. Es uno de los principales, pues sí, representantes del método científico aquí en México. Y pues fue una eminencia porque ya falleció. ¿Sale? Y él tiene un libro que yo se los recomiendo si se van a ir a investigación. Es un libro que se llama El método científico de Rosenblatt. Está medio difícil de comprender porque como tiene un carácter como filosófico, sí como que te pierdes, pero la verdad es que te abre mucho el panorama este libro. Está muy padre, yo se los recomiendo, está en internet, nada más lo buscan así como método científico Rosenblatt. Es un poco, el formato es antiguo, pero les digo que está bastante interesante para que lo puedan ustedes ir checando. Y lo que me gusta de esto es que lo enfoca mucho a las ciencias de la salud. Entonces, este es como que la definición que más se acopla a las ciencias de la salud. Y aquí él lo define en este libro, en 1971, que dice que es la construcción de modelos de los fenómenos naturales. Es una de las tareas de la labor científica. Más aún, podemos decir que toda la ciencia no es sino la elaboración de un modelo de la naturaleza. ¿Okay? Él lo define así. Yo cuando lo leí dije, esto no es la definición de método científico, esto es la definición de ciencia, pero después me puse a investigar un poquito más y lo que pasa es que Rosenblatt, como era también estudió filosofía, tenía pues sí, una visión. En filosofía tú puedes tomar ciertas corrientes, ¿no? Como el racionalismo, el operacionalismo, y él tenía la corriente del operacionalismo. Ujú. El operacionalismo prácticamente, como lo dice su nombre, se los voy a poner aquí en la siguiente diapositiva, él decía que el método científico era de tipo operacionalista, ujú, en el cual el operacionalismo pues dice que el significado de un concepto puede definirse únicamente mediante la descripción de las operaciones utilizadas cuando el concepto dado se aplica y se comprueba. En resumen, ¿no? Es que el concepto es idéntico a la correspondiente serie de operaciones. Es decir, él decía que el conocimiento que fuera que obtuvieras el concepto no era válido o no era o sea, sí, más bien, la importancia de este conocimiento dependía de cómo lo habías encontrado, o sea, las operaciones que tú habías hecho para encontrarlo. Y eso es prácticamente el método científico, ¿no? O sea, el método científico son la serie de operaciones que nosotros hacemos y le da significado a nuestro conocimiento o a nuestro concepto. Es por eso que él tenía esta corriente, ¿no? De operacionalismo, que no podemos definir un concepto más que por cómo se obtuvo, las operaciones que hicimos para obtenerlo. Y es eso, ese es el método científico. Le damos validez, le damos confiabilidad a nuestro conocimiento obtenido por medio de una serie de operaciones y pasos que se aplican y se comprueban. ¿Sale? Y pues este es como que, no sé, yo cuando lo leí dije, nunca lo había visto así,
La verdad me gustó mucho esta definición y si es como un, no sé, nunca lo había visto. ¿Sale? Igual, es lo mismo. Después de esto, él dice que mediante la unión de conceptos que ya están operacionalmente determinados, se forman proposiciones. Luego, de esas proposiciones se forman teorías. Ahora sí, lo que obtenemos de un método científico no son teorías o leyes, son proposiciones. Ujú. Y esto no es algo que sea, pues ya, determinante, ¿no? O sea, las proposiciones van a ir cambiando y se pueden ir como tal, pues sí, con otras personas las pueden ir poniendo ahí el dedo en el renglón de decir, oye, yo no creo que sea real y la pueden incluso comprobar o contrastar con otras, hasta que después se forman teorías. Pero si se fijan, nunca menciona leyes, o sea, ya eso ya es muy absoluto, simplemente lo máximo que vamos a formar son teorías, ¿vale? Y acá, esto también es importante, los conceptos o el conocimiento que no está vinculado a operaciones de ninguna clase son considerados como sin sentido. Es decir, no lo consideraríamos científico si no tuvo esta serie de operaciones para llegar a él. Y este es un ejemplo. Vean, vamos a empezar desde la parte de abajo. Acá abajo tenemos el método científico como tal, ¿no? Todas estas son las operaciones que yo debo de hacer para llegar a un concepto, ¿no? Aquí yo hice todo este método científico y llegué al concepto de infección, llegué al concepto de bacteria, llegué al concepto de virus, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Aquí hago proposiciones, ¿no? Yo digo, las proposiciones son de que la definición de una infección, la definición de una bacteria, la definición de un virus, ¿no? Y el conjunto de estas proposiciones forma una teoría, por ejemplo, los postulados de Koch, en los que dice, ¿no? Que tiene que ser reproducible, ¿no? Y después, aquí lo máximo que formo son teorías y todo esto pertenece a una ciencia, que puede ser microbiología, puede ser infectología, la que ustedes decidan, ¿sale? Entonces, esta es la representación de cómo se va construyendo el conocimiento y por qué la base es el método científico, ¿sale? Y ustedes, si van a dedicarse a la investigación, pues tienen que saber o tienen que tener bien consciente la definición del método científico y que ustedes entiendan la importancia de su método científico, que no solamente es así como, pues voy a seguir los pasos y a ver qué sale. No, es hasta, o sea, tiene un carácter hasta de tipo filosófico porque la importancia de lo que yo voy a encontrar depende de mi método científico. Y bueno, los pasos del método científico, resumiéndolos, sería el primero, la observación. Aquí tendríamos dentro el planteamiento del problema. Después vendría la formulación de la hipótesis. Después tendríamos experimentación y análisis de datos, que obviamente tendríamos otros puntos aquí antes de la experimentación para elegir el diseño de investigación, que también lo comentó el doctor la clase pasada. La selección de la población objetivo, la elección de las variables y una vez que se hace la experimentación y el análisis de datos, nos vamos a la confrontación de la hipótesis, tenemos nuestros resultados y hacemos las conclusiones y en este caso, si se puede, la generación de las hipótesis, leyes o en este caso que yo les comento que son postulados, ¿sale? O teorías, ya, leyes ya. Es así muy de física, ¿no? Pero pues aunque las leyes de física son como que muy generalizadas o casi no cambian, pues actualmente todavía hay investigación ahí y pues, a veces sí las modifican, ¿vale? Entonces les recomiendo que le tomen captura a esta. Si les gustan estos pasos, les digo, van a encontrar muchos pasos dependiendo de dónde lo tengan. Y cada uno de los pasos tiene subpasos, ¿sale? Vean, aquí está igual. Este es un esquema en el que nos dice que siempre la primera etapa es la observación. La observación ahorita vamos a definirla un poco mejor. La segunda etapa pues es la formulación de la hipótesis, que si se fijan es lo mismo que hacemos en el procedimiento racional. La tercera pues es la experimentación. Aquí ya decidimos el diseño del estudio, cuál definimos nuestras variables, hacemos toda nuestra metodología.
Y vamos a la comprobación de la hipótesis, que prácticamente estamos experimentando para comprobar nuestra hipótesis. Y ya después de aquí vemos las conclusiones, ¿no? Si la tenemos que reformular, si se comprobó, y les digo, teorías es lo máximo que podríamos crear, postulados, o simplemente conocimiento, ¿vale? Luego, igual, para ser un poquito más específicos, este señor Edmund Norman es de Estados Unidos y definió 14 pasos del método científico. Esto pues sí, lo manejó para que se adapten a cualquier ciencia, es decir, es como generalizar los pasos del método científico y tú agarras o quitas los que no necesitas, ¿vale? Lo dividió en etapas principales y etapas de refuerzo. Las etapas principales son del 1 al 11 y las de refuerzo solamente son 3, del 12 al 14. Y les voy a explicar esto porque las etapas principales tienen la observación. Si se fijan, tiene sección 1. Entonces, la sección 1 es la observación, como en todos los métodos científicos. Y tiene pasos. Uno es la observación curiosa. ¿A qué se refiere con observación curiosa? Es prácticamente la observación empírica, ¿no? O sea, la observación a encontrar problemas. Luego, el 2 hace un planteamiento de que si existe algún problema o existe algo que me esté interesando, que me esté llamando la atención, sí. Paso 3, los objetivos y la planificación, ¿sale? El paso 4 es la búsqueda, exploración y recopilación de pruebas, porque acuérdense que, bueno, también lo vamos a ver ahorita, una observación no es observación si yo no tengo pruebas, si yo no tengo una recopilación o algo que me diga que pues realmente lo vi, ¿no? Y este sería el paso 4 de nuestra sección de la observación, ¿sale? Esto igual le pueden tomar captura, les va a funcionar cuando vayan a estar desarrollando el método científico. A mí se me hace como que un poco más fácil de hacerlo con estos pasos, ¿sale? No nos perdemos. Luego viene la sección 2, que es la inducción o la generalización, que aquí es prácticamente habla de la hipótesis. Por ejemplo, aquí dice generación creativa, es decir, me pongo a pensar, me pongo a ver, me pongo a decir esto sí, esto no, esto acá, ¿vale? Y alternativas lógicas, es decir, que sí es lógico, que no es lógico. Y evaluación de las pruebas, ¿no? O sea, evaluación de qué es lo que tengo, qué es lo que observé con lo que yo ya vi, con lo que yo tengo de hipótesis. Luego, ahora sí, después de eso, ya creo la hipótesis como tal, el enunciado, las conjeturas y las suposiciones, ¿sale? Esto es como estar haciendo mi proceso de razonamiento y pues si se fijan esto es como creativo, ¿no? Es más libre, no tiene que ser simplemente luego a la hipótesis, no. Podemos hacer varias cosas y podemos estar jugando con esta parte. La sección 4 es la prueba de la hipótesis por la experimentación. Obviamente aquí ya es la experimentación y todo dependiendo de lo que yo quiera comprobar. Se va a acabar el tiempo y pues nos damos un receso de 5 minutos y vuelven a la sesión, ¿vale? Chido, chido. Sección 5 es el análisis y las conclusiones, ¿no? Que ya es prácticamente lo final. Cada quien utiliza un método diferente para el análisis. Si es un análisis que ya lo vieron cualitativo o cuantitativo, ¿no? Se realizan las conclusiones y aquí prórroga o dilación de afirmaciones o juicios de valor, ¿no? Esto es más cuando hay investigaciones sociológicas. Esto casi no se aplica en el ámbito de la salud, pero obviamente realizar conclusiones, sí, ¿sale? Luego, paso 6, pues la tesis o teoría científica, ¿no? Envío a revisión por pares es muy importante. No, este método científico no se queda nada más con nosotros, tenemos que enviarlo, compararlo. Y las etapas de refuerzos, pues aquí es como una retroalimentación después de que yo hice mi método científico. Los objetivos de este método científico, qué aptitudes y habilidades cognitivas yo desarrollé o me faltaron y qué métodos creativos, lógicos, sinológicos y técnicos utilicé. Entonces, si se fijan, el método científico va más allá y estas etapas de refuerzo son las que nos van a ayudar o nos van a dar retroalimentación para aplicar mejor nuestro método científico en los diferentes estudios que nosotros vayamos haciendo, ¿vale? Entonces, tomamos un receso de 5 minutos y continuamos con observación, ¿vale? Ok.
Sí, yo creo. Sugar. Vale.